Me llamo Iris, tengo 22 años y soy autista de grado 1, aunque muchas personas todavía utilizan el término Asperger. Mi historia comenzó mucho antes de que yo entendiera qué significaba ser diferente. Desde que era pequeña, mis padres notaron que había algo particular en mí. No era que estuviera enferma ni que fuera menos capaz que otros niños. Simplemente parecía vivir el mundo de una manera distinta. Mientras otros niños corrían hacia los juegos en el parque, yo prefería observarlos desde lejos. Me gustaba sentarme durante largos ratos mirando las nubes, alineando mis juguetes o aprendiendo datos sobre los temas que captaban mi atención. Podía pasar horas concentrada en algo que me fascinara, olvidándome incluso del tiempo. Había cosas que me resultaban muy difíciles de explicar. Los ruidos fuertes y repentinos me hacían sentir como si una alarma hubiera explotado dentro de mi cabeza. El sonido de una licuadora, una motocicleta acelerando cerca de mí o los gritos inesperados en una fiesta podían hacer que mi corazón se acelerara y que quisiera taparme los oídos. Mis padres comenzaron a investigar cuando tenía alrededor de 5 años. Hablaron con especialistas, hicieron evaluaciones y respondieron innumerables preguntas sobre mi comportamiento. Finalmente recibieron una respuesta: autismo de grado 1. Lejos de asustarse, mis padres decidieron aprender todo lo que pudieran para ayudarme a crecer en un mundo que muchas veces parecía diseñado para personas diferentes a mí. La escuela, sin embargo, fue uno de mis mayores desafíos. Académicamente no me iba mal. De hecho, algunas materias me resultaban fáciles. Podía memorizar información con rapidez y prestar atención a detalles que otros pasaban por alto. Pero el verdadero problema no estaba en los libros. Estaba en las personas. No entendía muchas de las reglas sociales que parecían naturales para mis compañeros. A veces no sabía cuándo era mi turno para hablar o cuándo una conversación había terminado. Otras veces tomaba las palabras demasiado literalmente y terminaba confundida cuando alguien hacía una broma o utilizaba sarcasmo. Durante los recreos solía quedarme sola. Veía grupos de niños jugando y riendo entre ellos, mientras yo observaba desde una banca con un libro entre las manos. Quería acercarme, pero no sabía cómo hacerlo. Y cuanto más lo intentaba, más extraña parecía sentirme. Algunos compañeros comenzaron a notarlo. ¿Por qué hablas tan raro?, me preguntó una niña una vez. ¿Por qué siempre estás sola?, dijo otro. Eran preguntas simples, pero para mí eran difíciles de responder. Ni siquiera yo entendía completamente por qué era diferente. Con el tiempo llegaron las burlas. No eran constantes ni violentas, pero sí lo suficientemente frecuentes para hacerme sentir que había algo malo en mí. Algunos se reían cuando me tapaba los oídos durante actividades ruidosas. Otros pensaban que era antipática porque no miraba mucho a los ojos o porque prefería estar sola. Cada día al regresar a casa me sentía agotada. No por las clases, sino por el enorme esfuerzo que suponía intentar encajar. Mis padres notaban mi cansancio. Muchas tardes me encontraban sentada en mi habitación, rodeada de silencio, recuperándome de un día lleno de sonidos, conversaciones y situaciones que para otros parecían normales. Aún así, había algo que ellos siempre me repetían. Iris, no tienes que convertirte en otra persona para ser valiosa. En aquel entonces no comprendía del todo esas palabras. Solo sabía que deseaba ser como los demás. La preparatoria fue diferente. No porque mis dificultades hubieran desaparecido de repente, ni porque el mundo se hubiera vuelto más fácil de entender. Los ruidos seguían molestándome, las reuniones grandes seguían agotándome y las interacciones sociales continuaban siendo un desafío. Pero algo cambió durante mi último año. O mejor dicho, alguien. Su nombre era Felipe. La primera vez que me habló no hizo nada extraordinario. No intentó llamar la atención, no me hizo preguntas incómodas ni trató de obligarme a participar en una conversación que yo no quería tener. Simplemente se sentó cerca de mí en la biblioteca. Siempre te veo leyendo, comentó con una sonrisa tranquila. Yo levanté la vista por unos segundos y asentí. Normalmente las conversaciones terminaban ahí. Muchas personas interpretaban mis respuestas cortas como falta de interés. Felipe no. ¿Qué libro es?, le mostré la portada. Parece interesante, dijo. Y siguió estudiando. Nada más. Aquello me sorprendió. No intentó sacar conversación a la fuerza. No pareció incómodo por el silencio. No actuó como si tuviera que arreglarme. Con el paso de las semanas comenzó a acercarse más. A veces me saludaba al llegar. A veces me acompañaba en la biblioteca. Otras veces simplemente se sentaba cerca mientras cada uno hacía sus propias cosas. Y, curiosamente, nunca me sentí incómoda. Felipe parecía entender algo que muchas personas no comprendían: el silencio no siempre era un problema. Había días en que apenas intercambiábamos unas pocas palabras.
y aún así disfrutaba su compañía. Poco a poco empezó a entrar en mi mundo. Aprendió que los ruidos fuertes me alteraban y evitaba llevarme a lugares demasiado bulliciosos. Si notaba que estaba sobrecargada, cambiaba de tema o me daba espacio sin hacer preguntas. Nunca se burló de mis costumbres ni de mis intereses particulares. Por primera vez en mi vida sentí que alguien me veía de verdad. No como la chica rara. No como la chica autista. Solo como Iris. Una tarde, mientras caminábamos por el campus después de clases, me dijo algo que jamás olvidaría. Me gusta hablar contigo. Lo miré confundida. Pero casi no hablo. Felipe soltó una pequeña risa. No siempre hay que hablar para conocer a alguien. Aquella frase permaneció en mi mente durante días. Porque era cierto. Él me estaba conociendo incluso en mis silencios. Y eso era algo que nadie había hecho antes. Con el tiempo nuestras conversaciones se hicieron más largas. Hablábamos de nuestros sueños para el futuro, de las carreras que queríamos estudiar y de cómo imaginábamos nuestras vidas después de graduarnos. Los dos estábamos en el último año de preparatoria. La universidad se acercaba. Y, aunque debería haber estado emocionada, una parte de mí tenía miedo. Todo iba a cambiar. Nuevos lugares. Nuevas personas. Nuevas rutinas. Pero cuando Felipe estaba cerca, el futuro parecía un poco menos aterrador. Fue entonces cuando empecé a notar algo extraño. Cuando él sonreía, yo sonreía sin darme cuenta. Cuando me enviaba un mensaje, sentía una emoción difícil de describir. Y cuando alguna compañera se acercaba demasiado a él, una sensación incómoda aparecía en mi pecho. Al principio pensé que era simple amistad. Después dejé de estar tan segura. Una noche, acostada en mi cama, repasé cada conversación, cada momento compartido y cada sonrisa. Y por primera vez me atreví a admitir algo que llevaba meses creciendo dentro de mí. Creo que me estoy enamorando de Felipe. La idea me asustó. Porque entender mis propias emociones nunca había sido fácil. Y porque no sabía si él sentía lo mismo. Pero lo que más miedo me daba era otra cosa. ¿Qué pasaría cuando terminara la preparatoria? ¿Seguiría formando parte de mi vida? ¿O Felipe sería solo un hermoso capítulo que terminaría con la graduación? Todavía no conocía la respuesta. Faltaba apenas una semana para la graduación. Mientras la mayoría de mis compañeros hablaban emocionados sobre la universidad, las fiestas y los planes para el futuro, yo estaba sentada en una banca del jardín de la preparatoria. Disfrutando de uno de los pocos momentos de tranquilidad que podía encontrar durante el día. Fue entonces cuando apareció una chica. La había visto antes en los pasillos. Era hermosa, de esas personas que parecían atraer la atención sin esfuerzo. Su nombre era Aura. Se detuvo frente a mí con los brazos cruzados. Así que tú eres Iris, dijo. Asentí. No entendía por qué me estaba hablando. Entonces sonrió, pero no era una sonrisa amable. Mira, retrasada. Felipe es mi novio. Sentí que algo dentro de mí se detenía. ¿Qué? De lo que oíste. Está hablando contigo por una apuesta. No creas que eres especial. Por un instante no supe qué responder. Aura soltó una pequeña risa. ¿De verdad pensaste que alguien como él se fijaría en alguien como tú? Y luego se marchó. Así de simple. Me quedé sola. Observando el lugar donde había estado unos segundos antes. No lloré. No porque no me hubiera dolido. Sino porque mi mente estaba intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Las palabras de Aura daban vueltas dentro de mi cabeza. Felipe es mi novio. Está hablando contigo por una apuesta. No eres especial. Intentaba analizar cada frase. Separarla. Ordenarla. Entender qué parte era verdad y qué parte no. Siempre me había costado interpretar las emociones de los demás. Las indirectas, los dobles sentidos y el sarcasmo eran como un idioma extranjero para mí. Necesitaba que las personas fueran directas. Necesitaba explicaciones claras. Y en ese momento no tenía ninguna. Sentí una presión incómoda en el pecho. Confusión. Miedo. Tristeza. Aunque tardé varios minutos en identificar esos sentimientos. Mientras intentaba procesarlo todo, escuché unos pasos acercándose. Levanté la vista. Era un chico de mi curso. Juan. No éramos amigos, pero lo conocía de vista. Se sentó a cierta distancia de mí. No demasiado cerca. Como si supiera que invadir mi espacio personal no era buena idea. Permaneció en silencio unos segundos. Luego habló. Con un tono completamente neutro. Sin lástima. Sin burlas.
sin enojo. Como alguien que simplemente estaba explicando un hecho. Aura te dijo la verdad. Sentí que mi estómago se encogía. Juan continuó. Aura y Felipe son novios desde hace más de un año. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No entiendo. Juan asintió ligeramente. Como si hubiera esperado esa respuesta. Lo sé. Por eso vine. Y entonces comenzó a explicarlo todo. Me contó que meses atrás, dentro de su grupo de amigos, alguien había hecho una broma. Una apuesta. Felipe debía acercarse a mí. Ganarse mi confianza. Hacerme creer que le agradaba. Al principio, según Juan, todos pensaron que sería algo pasajero. Un juego estúpido de adolescentes. Pero Felipe siguió acercándose. Semana tras semana. Mes tras mes. Y la apuesta se convirtió en un secreto que circulaba dentro del grupo. Mientras Juan hablaba, sentí que cada recuerdo feliz se iba rompiendo. Las conversaciones en la biblioteca. Los mensajes. Las caminatas después de clases. Las sonrisas. Todo empezó a sentirse falso. ¿Por qué me estás contando esto? Pregunté finalmente. Juan bajó la mirada por un momento. Porque no me pareció correcto. Su respuesta fue tan simple que me sorprendió. ¿Quién te pidió que vinieras? Nadie. Lo observé. No parecía estar mintiendo. Entonces, ¿por qué? Juan tardó unos segundos en responder. Porque vi cómo te mirabas cuando hablabas de él. No supe qué decir. Por primera vez desde que Aura se había marchado, alguien me estaba hablando de una forma que podía entender. Sin sarcasmo. Sin indirectas. Sin juegos. Solo la verdad. Una verdad dolorosa. Pero clara. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios de la preparatoria, sentí como algo dentro de mí se rompía lentamente. No era solo el corazón. Era la confianza que había depositado en la primera persona que me había hecho sentir comprendida. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio que tanto me gustaba se volvió insoportablemente pesado. Después de hablar con Juan, tomé una decisión. Busqué a Felipe al día siguiente. Lo encontré cerca de la biblioteca donde habíamos pasado tantas horas juntos. Cuando me vio acercarme, sonrió. Yo no. Necesito hablar contigo. Su sonrisa desapareció inmediatamente. Nos quedamos solos. Durante unos segundos no dije nada, intentando ordenar mis pensamientos. No quiero que me busques más. Vi cómo su rostro cambiaba. Iris. Juan me contó todo. El color desapareció de su cara. Por primera vez desde que lo conocía parecía completamente incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Yo puedo entender cuando alguien me explica las cosas de forma directa, continué. No entiendo las indirectas ni las mentiras. Felipe bajó la mirada. Al principio sí fue una apuesta. Sentí que algo me atravesaba el pecho. Aunque ya lo sabía. Escucharlo de sus labios era diferente. Pero después. No importa, lo interrumpí. Porque para mí sí importaba. Importaba demasiado. Si había sido una apuesta al principio, todo lo demás quedaba contaminado por esa verdad. Por favor, no me busques más. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Felipe comenzó a llorar. No fueron lágrimas discretas. Lloró de verdad. Como alguien que acababa de perder algo importante. Y eso me confundió todavía más. No entendía por qué lloraba. Si todo había sido un juego. Si tenía novia. Si yo nunca había significado nada. ¿Por qué lloraba? Quise preguntarlo. Pero no lo hice. Simplemente me marché. Y esa fue la última vez que hablamos antes de graduarnos. Los días siguientes fueron eternos. Aura parecía disfrutar cada segundo. Siempre aparecía cerca de mí. En los pasillos. En la cafetería. En los actos de graduación. Y casi siempre estaba acompañada por sus amigas. A veces reían justo cuando yo pasaba. A veces susurraban cosas que no alcanzaba a escuchar. Otras veces Aura simplemente me dedicaba una sonrisa burlona. Yo intentaba ignorarla. Aunque no siempre lo lograba. Lo curioso era que Juan parecía estar presente cada vez que ocurría algo. No intervenía de inmediato. No hacía escenas. Simplemente observaba. Como si estuviera esperando el momento exacto para actuar si las cosas empeoraban. Más de una vez apareció junto a mí justo después de que Aura se marchara. ¿Estás bien? Era casi siempre la misma pregunta. Y casi siempre recibía la misma respuesta. No lo sé.
porque realmente no lo sabía. Finalmente llegó el día de la graduación. Todos llevábamos nuestras togas. Las familias llenaban las gradas. Las cámaras tomaban fotografías. Y por fuera parecía uno de los días más felices de nuestras vidas. Por dentro, yo solo quería que terminara. Recibí mi diploma. Escuché los aplausos. Sonreí para las fotografías. Y traté de convencerme de que todo aquello ya había quedado atrás. Que nunca volvería a ver a Aura. Que nunca volvería a ver a Felipe. Que cada uno seguiría su propio camino. Por primera vez en meses sentí algo parecido al alivio. Hasta que llegaron las cartas de admisión universitaria. Recuerdo perfectamente el momento. Abrí el sobre. Leí el nombre de la universidad. Y sentí una pequeña emoción. Había sido aceptada. Mis padres estaban felices. Yo también. Al menos durante unos minutos. Hasta que revisé las redes sociales unos días después. Y vi una publicación. Aura había sido aceptada en la misma universidad. Mi corazón se hundió. Luego apareció otra publicación. Felipe también. Y antes de que pudiera procesarlo. Juan. La misma universidad. El mismo campus. Las mismas aulas. Las mismas personas. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. Intentando convencerme de que era una coincidencia imposible. Pero no lo era. Era real. Después de todo lo ocurrido. Después de todo el dolor. Después de haber sobrevivido a la preparatoria. El destino parecía tener un extraño sentido del humor. Porque los cuatro íbamos a empezar una nueva etapa. Juntos. Entrar a la universidad debía haber sido un nuevo comienzo. Al menos eso era lo que todos decían. Para mí no lo fue. Cuando descubrí que Aura y Felipe también habían sido admitidos, comprendí que las cosas no serían fáciles. Aura me odiaba con una intensidad que nunca logré entender del todo. Yo apenas quería terminar mis clases y regresar a casa, pero para ella parecía ser una obsesión demostrar que yo no pertenecía allí. Al principio, Felipe intentó acercarse nuevamente. Me enviaba mensajes. Intentaba hablar conmigo en los pasillos. Incluso llegó a disculparse por algunas cosas que habían ocurrido en la preparatoria. Pero algo había cambiado. Ya no veía al chico amable que había conocido años atrás. Poco a poco mostró una faceta completamente diferente. Arrogante. Manipulador. Cruel. Y muy parecida a la de Aura. Cuando comprendió que yo no tenía intención de volver a confiar en él, comenzaron los problemas. Rumores. Mentiras. Historias inventadas. De repente, personas que ni siquiera me conocían parecían tener una opinión negativa sobre mí. Algunos me observaban al pasar. Otros se alejaban cuando intentaba participar en trabajos grupales. La mayoría simplemente prefería evitarme. Aunque, siendo sincera, una parte de mí no lo consideraba tan malo. Nunca había sido especialmente sociable. La soledad era algo a lo que estaba acostumbrada. Pero después llegaron las burlas. Los comentarios. Los insultos. Y las cosas empezaron a empeorar. Durante las primeras semanas del semestre, Juan estuvo ausente. Había tenido que viajar por motivos familiares y apenas intercambiamos algunos mensajes ocasionales. Su ausencia dejó un vacío que no esperaba sentir. Porque, aunque nunca lo había considerado un amigo cercano, era una de las pocas personas que me trataban con normalidad. Una tarde ocurrió algo que cambió todo. Recuerdo haberme sentido extraña. Confundida. Desorientada. Como si mi mente estuviera funcionando más despacio de lo normal. Los recuerdos de aquellas horas permanecen fragmentados. Imágenes sueltas. Voces. Pasillos. Sensaciones borrosas. Lo único que recuerdo con claridad es que Felipe estaba allí. Y que algo no estaba bien. Muy, muy mal. Mientras intentaba comprender lo que ocurría, una voz conocida rompió la confusión. Juan. Había regresado. Y al darse cuenta de la situación intervino de inmediato. Lo siguiente ocurrió demasiado rápido. Gritos. Personas acercándose. Seguridad universitaria. Llamadas a la policía. Y finalmente una investigación que sacó a la luz cosas mucho más graves de lo que yo imaginaba. Felipe había cruzado límites que jamás debieron cruzarse. Y las pruebas terminaron revelando una serie de acciones planificadas tanto por él como por Aura. Lo que comenzó como una campaña de humillación había escalado a algo mucho más peligroso. Durante la investigación también salieron a la luz fotografías tomadas sin mi consentimiento y otras conductas que terminaron agravando aún más su situación.
La universidad actuó. Las autoridades también. Y tanto Felipe como Aura perdieron su lugar allí. Durante mucho tiempo me pregunté por qué. ¿Por qué alguien invertiría tanta energía en hacer daño a otra persona? ¿Por qué Aura me odiaba tanto? Las respuestas que llegaron después fueron incompletas y contradictorias. Algunos decían que Aura estaba convencida de que Felipe había desarrollado sentimientos por mí. Otros afirmaban que simplemente necesitaban un blanco para descargar sus inseguridades. Quizá nunca sabría toda la verdad. Y con el tiempo dejé de buscarla. Porque entendí algo importante. Las acciones de otras personas hablan más de ellas que de sus víctimas. Después de todo aquello, mi vida no mejoró de la noche a la mañana. Seguía siendo autista. Seguía teniendo dificultades para entender ciertas emociones. Seguía sintiéndome incómoda en lugares ruidosos y llenos de gente. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentía segura. Y Juan tuvo mucho que ver con eso. No apareció intentando convertirse en mi héroe. No me trató como alguien frágil. No intentó ocupar espacios que yo no quería compartir. Simplemente permaneció allí. Como siempre. Respetando mis silencios. Respetando mis límites. Esperando a que fuera yo quien decidiera abrir la puerta. Y poco a poco, casi sin darme cuenta, comenzó a formar parte de mi vida. De una manera tranquila. Segura. Constante. Como si nunca hubiera tenido prisa por llegar a ella. Y quizás por eso fue diferente. Porque después de conocer la falsedad, aprendí a reconocer algo que hasta entonces me había resultado difícil identificar. La sinceridad. Si alguien me hubiera dicho cuando tenía 17 años que algún día sería feliz, probablemente no le habría creído. En aquel entonces pensaba que siempre sería la chica extraña. La chica que no entendía las bromas. La chica que se tapaba los oídos cuando había demasiado ruido. La chica que parecía encajar en todas partes menos en el mundo. Pero estaba equivocada. Porque la felicidad no llegó cuando cambié quién era. Llegó cuando encontré personas que me aceptaron tal como era. Y la más importante de ellas fue Juan. Los años en la universidad continuaron. Después de lo ocurrido con Aura y Felipe, mi confianza quedó dañada durante mucho tiempo. Había días en los que dudaba de todo. De las intenciones de las personas. De mis propias decisiones. Incluso de mí misma. Pero Juan nunca me presionó. Nunca intentó acelerar mi proceso. Mientras otros me decían que debía superar las cosas más rápido, él simplemente caminaba a mi lado. A veces estudiábamos juntos. A veces almorzábamos en silencio. Y otras veces pasábamos horas enteras hablando sobre cualquier tema que se nos ocurriera. Con él nunca sentía la necesidad de fingir. Podía ser exactamente quien era. Y eso era algo extraordinario. Un día, durante nuestro tercer año de universidad, me di cuenta de algo. Estábamos sentados bajo un árbol del campus. Yo hablaba sobre uno de mis temas favoritos desde hacía casi 20 minutos. Cualquier otra persona habría perdido el interés mucho antes. Juan seguía escuchando. Atentamente. Como si fuera la conversación más importante del mundo. ¿Por qué sonríes? Le pregunté. Porque me gusta verte feliz. Así de simple. Así de directo. Exactamente como mi mente necesitaba entender las cosas. Y fue en ese momento cuando comprendí que me había enamorado de él. No de una fantasía. No de una ilusión. No de alguien que fingía ser otra persona. Me había enamorado de la persona más genuina que había conocido. Comenzamos a salir poco después. Mis padres adoraban a Juan. Decían que tenía una paciencia infinita. Yo sabía que no era paciencia. Era respeto. Juan nunca intentó cambiarme. Nunca me hizo sentir defectuosa. Nunca utilizó mi diagnóstico para definirme. Simplemente veía a Iris. Y para él eso era suficiente. Los años pasaron más rápido de lo que imaginé. Llegó el último semestre. Las tesis. Los exámenes finales. Las noches de estudio. Y finalmente, la graduación universitaria. Aquella vez fue diferente. Cuando recibí mi diploma, no sentí tristeza. No sentí miedo. No sentí incertidumbre. Miré hacia las gradas y encontré a mis padres llorando de felicidad. Y junto a ellos estaba Juan. Aplaudiendo con una sonrisa enorme. Por primera vez comprendí cuánto había recorrido desde aquella niña que se sentía sola en el patio de la escuela. Un año después, Juan me invitó a caminar por el mismo campus donde nos habíamos conocido. Era una tarde tranquila. El sol comenzaba a ocultarse. Y los árboles se movían suavemente con el viento. Nos sentamos en una banca.
Durante unos segundos permanecimos en silencio. Luego Juan sacó una pequeña caja de su bolsillo. Mi corazón se aceleró. Iris, dijo. Y sonrió. No sé si existe alguien en este mundo capaz de hacerme más feliz que tú. Abrió la caja. Había un anillo. ¿Te casarías conmigo? Lo miré. Luego miré el anillo. Y después volví a mirarlo a él. Sí. Juan soltó una pequeña risa. Sí. Sí. ¿Estás segura? Completamente segura. Entonces me abrazó. Y por primera vez en mi vida entendí algo que siempre me había parecido confuso. A veces el amor no se parece a las películas. No llega como una tormenta. No necesita grandes discursos. A veces llega despacio. Con pasos tranquilos. Y cuando te das cuenta, ya está allí. Nos casamos un año después en una ceremonia sencilla. Nada demasiado grande. Nada demasiado ruidoso. Exactamente como yo quería. Mi padre me acompañó hasta el altar. Mi madre lloró durante casi toda la ceremonia. Y Juan no dejó de sonreír ni un segundo. Cuando llegó el momento de intercambiar los votos, lo miré a los ojos. Aquellos ojos que tantas veces me habían transmitido calma cuando el mundo parecía demasiado difícil. Y supe que estaba en casa. No en un lugar. Sino en una persona. Hoy tengo 22 años y, cuando miro hacia atrás, veo una vida llena de desafíos. Pero también veo algo más. Veo a una niña que aprendió que ser diferente no era un error. Veo a una joven que sobrevivió a personas que intentaron hacerle daño. Y veo a una mujer que encontró a alguien que la amó exactamente como era. Mi nombre es Iris. Soy autista. Soy esposa de Juan. Y después de todo lo que vivimos, puedo decir algo que durante mucho tiempo pensé que jamás diría. Fui feliz. Y lo seguiré siendo. Porque al final, después de tantos caminos difíciles, encontré el lugar al que siempre pertenecí.